Muy buenos días, licenciada, ¿cómo está? Estimados compañeros, muy buenos días. Pues bien, vamos a seguir hablando de este libro tan interesante, Idea y vida del reportaje de Eduardo Ulibarri. Para eso me voy a permitir compartir algunas diapositivas. Muy bien, vamos a hablar sobre este autor tan interesante que es Eduardo Ulibarri. Aquí está. Pues bien, Eduardo Ulibarri nos va a mostrar algunos aspectos muy importantes. Por la premura del tiempo voy a apurarme. Truman Capote es uno de los personajes que menciona Ulibarri cuando hace una confesión muy interesante acerca de cómo él escribe su libro titulado Plegarias Atendidas. En el año 1972, Capote confiesa que escribe este libro, pero lo escribe de manera desordenada. Confiesa que él escribió primero el capítulo final y después escribió el primero y después el cuarto, el quinto. Bueno, hizo una sucesión desordenada que para un periodista no es muy habitual hacer. Incluso lo llama como un severo insulto al cerebro. Es algo que muy difícil un periodista podría aplicar. Pero Ulibarri da una opción. Dice, no, tal vez el periodista podría optar por lo que hizo Capote, pero tomando otro tipo de alternativas o que opte otras opciones. Dentro de estas está la siguiente. Algunas opciones que podríamos tomar en cuenta dentro de lo que nos plantea Ulibarri están puntualizadas en esta diapositiva. Usar los bloques temáticos definidos. Nosotros podemos trabajar de forma puntualizada, ¿correcto? Podemos trabajar un determinado tema en el cual querramos trabajar por temas, ¿no? Y cuando definamos esos temas, al final de nuestro trabajo podemos ordenar si nos convendría que esto vaya al principio, al medio o al final. Entonces, cuando trabajamos de forma temática, es un trabajo exclusivamente determinado, donde cuando sintamos que ya hayamos concluido nuestro trabajo, lo podemos ordenar. El siguiente punto plantea que se puede determinar el final antes de escribir el principio, algo que hizo Capote en su momento. Pues bien, el periodista tiene comúnmente objetivos, trata de buscar una forma de orientar algunos de estos objetivos, visualizando cómo quiere terminar su trabajo. Entonces es muy importante que este personaje pueda determinar esto, ¿no? Que pueda enfocarse hacia dónde quiere ir y pueda ordenar también cómo quiere comenzar acorde al punto al que éste quiera llegar, ¿no? Pero dentro de estas puntualizaciones, algo que es muy importante para Ulibarri es lo siguiente, que lo he resaltado en la diapositiva. Lo más importante, no importa cómo esté ordenado tu trabajo, debe tener dos puntos fundamentales como son la fluidez y la unidad en la estructura de nuestros trabajos. Bien, vamos a seguir. Para esto nos habla de un punto importante que son las transiciones. Entonces, Ulibarri dice, lo compara como que las transiciones son como el buen vino. Hay que disfrutarlas y hay que entenderlas al momento de leerlas en este caso, ¿no? Si hablamos del periodismo. Y obviamente las transiciones son el nexo de diferentes elementos en nuestro trabajo periodístico, en las lecturas, en las notas, en todo aquello que vayamos trabajando. Al momento de escribir, las transiciones nos ayudan a unir la entrada, el cuerpo y el cierre de nuestros trabajos escritos. Pero aquí Ulibarri enfatiza de que muchos se equivocan al momento de utilizar de forma rutinaria y repetidamente dentro de sus textos este tipo de transiciones, lo que los hace ver muy rutinarios, muy cansadores, ¿correcto? No es correcto. Entonces, aquí podemos ver en la diapositiva algunos ejemplos de estas transiciones muy utilizadas en diferentes reportajes, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, mientras tanto, en otro orden de cosas, sin embargo, que son frases muy, muy recurrentes, pero si uno sigue poniendo en el siguiente párrafo, sigue poniendo el mismo, pues la nota pierde interés, pierde fluidez,
y no se hace interesante, no se hace fluido. Entonces, estos se convierten en muletillas que nos ayudan a ver que quien escribe tiene esa incapacidad muy notoria, muy abierta de escribir transiciones adecuadas que le ayuden a hacer fluida y eficaz su lectura. Para obtener estas transiciones, Ulibarri nos sugiere algunos puntos importantes. Por ejemplo, la buena organización del contenido. Es muy importante tener una buena organización porque nosotros estamos enfocando la información, tratando de agarrar la información acorde a lo que queremos llegar, ¿no? Si tenemos un tema determinado, reunimos la información. Si estamos conformes, pues estamos tratando de ver cómo vamos a utilizar esa información. Entonces, organizarse es muy importante. Como segundo punto hablamos de la estructura. ¿Cómo vamos a armar esa información para los fines y objetivos que estamos buscando? Es muy importante y fundamental para el periodista construir la noticia, la nota o la información de manera que sea entendible. La transparencia. Es otro punto importante porque el periodista, esto tiene que ver con la objetividad. El periodista debe ser objetivo, debe ser claro en lo que quiere llegar, no tiene que tener ningún condicionamiento externo y tiene que buscar que toda la información que busca cumpla la función a la cual está queriendo llegar. Entonces, la transparencia en el trabajo periodístico, la integridad, la claridad dentro de lo que se informa es muy importante. Lo siguiente es las secuencias y desarrollos lógicos, ¿no? Evidentemente las transiciones nos ayudan a tener esa fluidez dentro de la lectura. Estas transiciones deben ser entendibles, deben ser claras, deben ser, como dice acá, lógicas, que tenga una relación muy clara entre el primer, el segundo y el tercer párrafo sucesivamente para que la información pueda tener el objetivo adecuado. Y dice que si no lo hacemos muy claramente, el periodista muestra la incapacidad de escribir transiciones. Y por último, esta partecita de los ejemplos que mencionó Ulibarri acerca de cómo podemos mejorar el flujo de la lectura escribiendo diferentes tipos de transiciones que no sean repetitivas ni rutinarias. Por ejemplo, en el primer punto, repetir en la oración o párrafo que sigue una frase o una palabra utilizada antes. Aquí he copiado en la primera parte los ejemplos que plantea Ulibarri en el texto, lo pueden leer, pero yo voy a enfatizar por el tema del tiempo el punto fundamental. En el primer párrafo, como ustedes pueden ver, hay una palabra resaltada que es aclaraciones, y en el comienzo de lo que vendría a ser el segundo párrafo también utiliza la misma palabra. Entonces, podemos decir que una de las sugerencias que utiliza Ulibarri es que podamos repetir una palabra o una frase, como dice, que se haya mencionado en el primer párrafo y poder utilizarla para el comienzo del siguiente párrafo. Eso nos ayuda a tener una idea más clara para poder tener algunos argumentos para poder ir desarrollando la noticia o la nota en la cual estamos trabajando. El siguiente punto es repetir un concepto, ¿sí? Que se haya utilizado en el primer párrafo y poderlo hacer repetirlo en el segundo párrafo, tal vez empleando diferentes términos. Es decir, vamos a decir lo mismo en el primer párrafo y en el segundo párrafo. Y ahí está el ejemplo. En este sentido, aquí podemos ver, he tratado de comprimir la nota porque es un poco larga. Entonces, el concepto que utilizan en el primer párrafo, en esta parte azul, habla de la danza de billones. Es lo que habla en torno a los juegos de azar en España, ¿no? Entonces, bueno, en el primer párrafo habla de este concepto, pero para hacer una transición al segundo párrafo, se va a hablar también de la danza de billones, pero utilizando otro tipo de enfoque y otras palabras. No vamos a cambiar la idea de primer a segundo párrafo, pero vamos a utilizar el mismo concepto entre ambos párrafos. Por último, en este punto quiero hablar de emplear los sumarios, listas y recuentos. Pues bien, en diferentes notas periodísticas podemos ver que este es un recurso que se puede utilizar de una manera muy enriquecedora.
Por ejemplo, cuando hablamos de eventos, por ejemplo, de eventos a los que asisten grandes personalidades, ¿no? Podemos decir, hablar de estas personas, decir si es político, su trayectoria política, si es artista, también su trayectoria artística. Podemos ir enumerando quiénes fueron, cómo, bueno. Yendo en el desarrollo, vamos a ir enumerando o tratando de hacer una perspectiva de los datos de forma puntualizada, ¿no? De cuántas personas, o cuando ocurre un accidente, ¿no? Cuando tratamos de explicar o un acto criminal, ¿no? La secuencia de los hechos, cómo ocurrió, ir detallando, ¿no? Los acontecimientos, y esto se da mucho en Crónica Roja, por ejemplo, ¿no? Pero aquí lo que nos plantea Unibarri es una forma de redacción más simple, tratando de puntualizar los eventos que han ido ocurriendo, ¿no? Ante la versión del acta de junio en 1984, el gobierno respondió, y en el siguiente párrafo sobre la otra versión revisada, y bueno, ir puntualizando los hechos de la noticia. Entonces podemos concluir que las transiciones pueden mejorar el flujo de la lectura, y en este punto el nexo entre los párrafos se va a lograr con la técnica del recuento, que nos va a ayudar a tener mucho más ideas para redactar y nos va a ayudar a poder tener un trabajo que sea más entendible para quienes nos siguen. Muy bien, vamos a continuar a continuación. El fin y el cierre. Haciendo alusión a la finalización del reportaje, uno se hace la pregunta de por qué este paso es importante. Es importante porque el lector y el escritor finalizan su camino en este punto. Surge de ahí la importancia. El cierre siempre debe ser eficaz, pero no siempre va a ser grato. Y eso se divide en varios puntos. Por ejemplo, el cierre de caso. El cierre de caso hace alusión a atar el cabo suelto que inicia el reportaje. Siempre suele estar enlazado con el principio del reportaje. Por ejemplo, en el reportaje que utilizó el Cambio 16 sobre la reunión de presidentes de Centroamérica para promover la contra nicaragüense, se hace una mención a Daniel Ortega, el entonces presidente de Nicaragua, mencionando: Daniel Ortega, un hombre disciplinado, que duerme poco, estudia mucho y corre todas las mañanas, había sido el primero en llegar al hotel Tesoro Beach, donde finiquitó a la contra. Era el principal interesado en llegar a acuerdos concretos, pues su país se le deshace por momentos. Como decían en un chiste que pronto circuló por los pasillos del hotel, unos han llegado a la cumbre en coche, otros en avión y otros corriendo. Pero el comandante sandinista, cuando corría por la playa de Tesoro Beach, no andaba buscando las lágrimas caídas en la arena de la contra Susana Ferrey. Ortega se estaba preparando para el maratón más importante de su vida, las elecciones del próximo año. Deberá enfrentar fuerte si quiere ganar la presidencia de su país mediante el voto libre y secreto. El cierre de conclusión o resumen debe sintetizar todos los elementos del artículo. En este punto es el escritor quien debe concluir con sus propias palabras la finalización. Debe ser discreto para lograr su objetivo. Además, debe dejar una enseñanza. Un ejemplo de conclusión resumen lo ofrece el diario The Wall Street Journal, quien mereció el premio Pulitzer en 1987. El señor Siegel fue el principal enfoque de este artículo, que fue acusado de utilizar información confidencial de su trabajo para su propio beneficio. En el artículo, al final menciona: a fin de cuentas, fue el propio señor Siegel, aparentemente bendecido por casi todos los atributos del éxito, quien se convirtió en su peor enemigo, al utilizar información confidencial para sus ganancias personales, avanzar en su carrera y beneficiar a su compañía. El señor Siegel selló su suerte. Sus temores de que su carrera, como la de su padre, podría terminar en la ruina financiera, se autocumplieron. Cierre de moraleja o instancia a la acción. Al igual que se dice del enemigo, a este tipo de cierre hay que conocerlo para derrotarlo. En cuentos o fábulas, la moraleja no es esencialmente negativa, por el contrario, está llena de ellas para el disfrute y aprendizaje de los niños. Pero si en un reportaje no dejamos que los lectores lo deduzcan y tratamos de imponérsela o recitarla explícitamente, se convierte en un recurso pernicioso. Por ejemplo, este desatino se comete en las dos últimas líneas de un trabajo previo a la reunión de presidentes centroamericanos en Tela, Honduras, en 1989. En el texto se hace un recuento de la crisis del Istmo y de otras cumbres presidenciales y se habla de las expectativas para la próxima. Tras un párrafo en el que se consignan ciertos datos sobre refugiados, concluye así:
Las dramáticas cifras de muerte de inmigrantes y el retroceso económico de estas naciones tercermundistas son más que suficientes para explicar por qué los 25 millones de centroamericanos pueden declararse hastiados de su crisis y tengan sus esperanzas volcadas hacia la quinta cumbre de Tela. Toca a los presidentes no volver a defraudarlos. Cierre de incógnita. Si a menudo hay justificadas dudas sobre la convivencia de plantear interrogantes en la entrada, con mayor razón existirá si pensamos hacerlo en el cierre. Será difícil justificarnos ante un lector si tras leer un reportaje lo despedimos con dudas o incógnitas. Sin embargo, en contadas ocasiones puede ser lo correcto. Por ejemplo, El Tiempo de Bogotá narró las últimas horas de la niña Omaira Sánchez, víctima de la destrucción de Armero por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. En el cierre en el que la incógnita sobre la vida de la recién nacida se vincula de nuevo con la muerte de Omaira y su madre. Fue una niña, dijo el médico, y está viva, pero puede morir si no la sacamos ya de aquí, agregó. Que se llame Esperanza, gritaron unos. No, Consuelo, respondieron otros en coro. Consuelo, dijo la madre con palabras que salían por entre el fango que estaba en su boca. Consuelo, gritamos todos. Entonces introdujeron a la madre y a la niña y el helicóptero se elevó y todos quedamos allí llorando de alegría. No sabíamos si las dos finalmente iban a sobrevivir, pero por ahora las dos habían luchado contra la muerte durante 3 días y 2 noches. Las 12 allí sepultadas en el fondo del fango y del martirio. Cierre de proyección o futuro. Hay cierres que en lugar de plantear interrogantes presentan proyecciones o posibilidades futuras en un hecho o situación. Tienen cierta naturaleza, perspectiva o preparación para lo que pueda venir. Para este cierre vamos a dar un ejemplo de un artículo sobre los exportadores de cuero colombiano, donde sus 2 últimos párrafos son los siguientes. Si la reciente crisis de los mercados accionarios conduce a una recesión en las economías industrializadas, las exportaciones de cuero podrían verse afectadas seriamente, dado que las líneas de productos de lujo son las primeras en caer cuando hay un colapso económico. Pero tenemos que seguir, dice Venezuela, como la mayoría de los nuevos exportadores colombianos. El exbanquero A de los nuevos exportadores colombianos. El exbanquero ha sobrevivido a las emergencias y la posibilidad de otra crisis en el comercio internacional no lo atemoriza. Cierre anticlimático. Este cierre pretende aminorar la tensión del artículo al ofrecer algún detalle significativo o curioso de un hecho o personaje que simplemente oxigene el final, alcanzando el punto culminante del reportaje, ayuda a que el lector descienda. Por ejemplo, en una revista del domingo, el diario El Mercurio incluyó un trabajo sobre las actividades de una serie de jóvenes que, agrupados en especies de pandillas, alteran la vida nocturna de algunos barrios santiaguinos. Habrá que preguntarse si la sociedad le está entregando al joven lo que para él es importante o lo que la sociedad cree que es importante. Muchos padres se quejan luego de haber abandonado a sus hijos por 10 o 15 años. La clave es simple para la mayoría de los entrevistados. Ni toda la policía del mundo puede reemplazar a una buena familia. El cierre tiene algo de resumen a partir de una cita. Sin embargo, el tono ligero desinfla la tensión que había surgido en algunas partes del reportaje y le da flacidez al estilo. Bueno, licenciada, y concluimos con la exposición del libro Idea y vida del reportaje del autor Eduardo Ulibarri, del capítulo número 8, Pasar y Salir, tal como lo vimos en la exposición, que es un punto muy importante para la elaboración de un buen reportaje. Ahí concluimos. Muchas gracias.